Madariaga, como es la vieja estación de trenes. Pero ya saludo al arquitecto Rubén Vera, que está con nosotros allí en La Plata en el estudio, y después Margarita, por supuesto, va a llevar a cabo la entrevista, pero solamente saludarte, Rubén, desde aquí, desde Madariaga. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Bueno, estoy atento y acá escuchando lo que se viene ahora en el espacio de ICOMOS, ¿sí? Bueno, Rubén, ¿qué tenemos para hoy en el espacio de ICOMOS Argentina, en este recorrido que siempre nos proponés por el patrimonio cultural de nuestro país y de los lugares que ustedes recorren a través de los especialistas? Bueno, como vos sabés, en el espacio de ICOMOS muchas veces nosotros entrevistamos a profesionales del interior de la provincia y, bueno, en esta oportunidad estamos con la arquitecta Graciela Moretti, que es arquitecta, magíster en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, y bueno, tiene muchos antecedentes que nos llevaría toda la entrevista si nosotros detallamos su currículum vitae. Pero bueno, en este momento nos interesa conversar con Graciela porque justamente el tema está enfocado en la región Cuyo y se relaciona con las grandes capitales del vino. ¿Qué tal, Graciela? Buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Rubén, para vos, para todo el equipo y para quienes nos están escuchando. Bueno, ya hemos hablado en otras oportunidades sobre estos temas. Sabemos que cada región tiene temáticas particulares y que son muy sustanciales, pero en esta oportunidad todo lo que está relacionado con las capitales del vino, con una red global, ¿qué nos podés decir de todo esto, Gabriela? Bueno, Mendoza desde el año 2005 comenzó a participar en esta red que se llama Grandes Capitales del Vino, Red Wine Capital en inglés, y era una red que ya se venía conformando en la que participaban regiones de todo el mundo que se destacaban por la cultura del vino. En general, estas primeras ciudades que se empezaron a distinguir, no solamente su valor estaba dado por la producción y cantidad de vino, sino también por todo lo que venía asociado a la elaboración. Es decir, la cultura, la historia, las bodegas, el turismo del vino, las prácticas sustentables. Y bueno, y desde el 2005 Mendoza fue la primera y única ciudad argentina que forma parte de esta red internacional. Qué tema interesante, porque esta temática justamente es una temática que aborda el tema más integral, porque involucra el tema del trabajo, el patrimonio industrial, el paisaje cultural. Es decir que toda esta temática que aborda todos estos temas hace que es un patrimonio riquísimo y se puede abordar de todos estos lados, ¿no? Exactamente, la idea de cuando la provincia de Mendoza participa en esto tiene que cumplir una serie de requisitos y de compromisos, al igual que cuando, por ejemplo, se distingue un patrimonio mundial, ¿no es cierto? La UNESCO distingue, pero después es el Estado parte el que tiene que dar cumplimiento. En este caso, la provincia de Mendoza, a través de sus instituciones gubernamentales y no gubernamentales, por ejemplo las académicas también, tienen que desarrollar acciones en pos de esto que es la valorización de la cultura del vino. Y en este sentido, todos los años, por ejemplo, se hace un certamen que es el de Best of Wine Tourism, que quiere decir las mejores prácticas en el turismo del vino. Y en ese certamen, que es honorífico, por supuesto, las bodegas son las que se tienen que presentar en las distintas categorías. Por ejemplo, las categorías son arquitectura y paisaje, arte y cultura, prácticas sustentables, alojamiento en bodegas, restaurante en bodega. Eso quiere decir que cada bodega muestra lo mejor de sí y todos los años se esmera como para estar en ese grupo selecto. Claro, y en ese grupo que estamos hablando, ¿qué bodegas han sido distinguidas a nivel internacional? Bueno, la primera instancia es que cada ciudad hace su propio certamen. Alrededor de septiembre, por ejemplo, se hace la elección de cada país. Te digo
rápidamente quiénes son los otros países, como para claro, que sí. veas. En total, actualmente, con el ingreso ahora de la última reunión en Porto de Verona, de la región del norte de Italia, son 10 las grandes capitales del vino. Tenemos 6 en el hemisferio norte, que son San Francisco y Napa Valley, Burdeos, Mainz en Alemania, Porto en Portugal, Bilbao, Rioja en España y ahora Verona en Italia. Y del hemisferio sur, Mendoza por Argentina, Valparaíso y Casablanca, que es la región del vino en Chile, Ciudad del Cabo y Adelaida. Entonces, como te decía, en septiembre se hace, cada país o cada gran capital elige los representantes. El que gana la medalla de oro en cada ciudad luego va a competir por el premio internacional en las mismas categorías. Entonces, en general, y a lo que hace al patrimonio, el patrimonio está presente en todas las categorías porque es el elemento que contiene a la bodega propiamente dicha. O hablamos de patrimonio ambiental o hablamos de patrimonio arquitectónico. Y desde que se implementó el premio en el 2006, que fue el 2005-2006, que fue justamente en coincidencia con el ingreso de Mendoza, Mendoza siempre fue distinguido por su arquitectura. Y en el año 2011 fue la primera vez que una bodega de Mendoza gana el oro internacional. ¿No es cierto? En ese momento, por ejemplo, se presentaba ese mismo año, en este caso la que ganó fue la bodega Diamandes, del estudio de Eliana Bórmida y Mario Danzón, y le gana, por ejemplo, como curiosidad, a la bodega de Clos Pegás, que estaba en Napa, que había hecho Michael Graves. O sea, imagínate que es un seleccionado de lo mejor de cada región. Sí, aparte de que hay que comentarle a la audiencia que Michael Graves es uno de los arquitectos más relevantes de estos últimos tiempos, ¿no? Exactamente, o sea que uno realmente, las bodegas de Mendoza, las bodegas de Argentina en general no tienen nada que envidiar a lo que se está haciendo en el mundo. Y con respecto al patrimonio arquitectónico, tuvimos la suerte también que una bodega mendocina, que ya había ganado el oro en Mendoza, que es una de las más importantes a nivel patrimonial, como es la bodega Trapiche, volvió a ganar el oro internacional en el año 2015. Y era la primera vez que una bodega de Mendoza, de las tradicionales o de las que lograron ser recuperadas con muy buen criterio de intervención, fue distinguida a nivel internacional. Porque lo que pasa muchas veces con estas bodegas de última generación son como muy llamativas, muy impactantes en sus diseños y históricamente se elegían esas bodegas como la mejor del año. Y con la elección de bodega Trapiche, que tenía una factura de ladrillo visto, que tenía como una imagen muy impactante de lo que era el patrimonio del vino en Mendoza, nos representó y fue distinguida ya. Qué importante, porque pareciera que 2 galardones, ¿no? En tan poco tiempo y aparte en un contexto internacional muy competitivo. Sí, no, realmente muy importante. Y en este año, en esta última edición, que es la 2017, porque en realidad se hace en el 2016, pero ya la promoción de todas estas bodegas y de estos conjuntos se hace para el año siguiente. La ganadora también del oro en arquitectura, primero en Mendoza y después en el mundo, fue una bodega que se había inaugurado recientemente en marzo de este año. O sea que realmente hay una gran apuesta por los diseños de gran categoría, de nivel, y fue la nueva bodega que ha hecho la bodega Zucardi en el Valle de Uco. Es una bodega que ya tenía otro conjunto en otra zona, pero que desarrolló un nuevo complejo en una zona vitivinícola que está teniendo mucha preponderancia actualmente. Otra pregunta, Graciela, porque vos estás hablando de obra nueva, pero... Esta es obra nueva. Es obra nueva, pero también hay casos de recuperación de edificios históricos que tengan así alguna relevancia. Sí. En un principio las que llamaron la atención, ¿no es cierto?, fueron las bodegas de nueva planta.
Claro. porque marcaron un cambio en todo lo que era esta nueva arquitectura del vino, pensada desde el inicio como para recibir al visitante y también para hacer la elaboración del vino. Pero, por suerte, y dado que Mendoza llegó a tener más de 2.000 bodegas hacia 1910, muchos conjuntos habían quedado abandonados, cerrados, en estado de riesgo. Y varias de ellas han logrado volverlas a insertar en el circuito productivo. Una fue, por ejemplo, la bodega Los Toneles, que está acá en el área metropolitana, muy cerquita del centro. Y otra, como te digo, es esta bodega, la nueva bodega de Trapiche, que se instaló en lo que había sido una antigua bodega de la familia Cabañaro, junto al ramal del ferrocarril, que era el que llevaba toda la producción directo a Retiro. Entonces la oposición que tenía esa bodega antigua en el ramal Mendoza-Retiro le daba una gran importancia, y tenía una factura de una arquitectura a la italiana, con todas sus fachadas en ladrillo visto, unas naves industriales muy impactantes, con cavas de cemento armado. O sea, es todo un lenguaje que ha podido ser recuperado. Muy interesante. Graciela, para redondear y ir cerrando la entrevista, ¿cómo articulan todos estos premios, todos estos galardones, y cómo se visualiza todo lo que está asociado a lo inmaterial, a las celebraciones, hábitos, formas de trabajo? ¿Qué nos podés decir sobre este tema? Bueno, con respecto a eso hay un trabajo muy importante de varias instituciones. Esto no es algo que surge de la nada, sino que son las sinergias muchas veces con Secretaría de Cultura, el ente provincial de turismo, Bodegas de Argentina, que es el organismo que nuclea, ¿no es cierto?, a las bodegas, el mismo Colegio de Arquitectos, que ha implementado un programa que se llama Catedrales del Vino, donde se promociona todo esto de la buena arquitectura, tanto de la nueva como de la antigua. Hay programas, por ejemplo, música clásica en los caminos del vino, que se hace para Semana Santa, tangos por los caminos del vino. Entonces todo eso hace a que se valorice el patrimonio y que no solamente se tenga en cuenta lo que es, como te digo, lo productivo, sino también lo que va asociado, la recuperación de las bodegas, de las casonas antiguas, de las casas de los propietarios, que muchas veces se han convertido en salas de arte, galerías, alojamientos, restaurantes. Entonces hay toda una particular idea de recuperar todos los estamentos. Y el paisaje, por supuesto, los viñedos que acompañan a todo esto. Bueno, Graciela, te agradezco muchísimo, la verdad que ilustraste perfectamente toda esta temática que está relacionada con las capitales del vino, la participación de Mendoza, estos certámenes. Te agradezco muchísimo en nombre de ICOMOS y espero que en otro momento volver a encontrarnos para seguir desarrollando estos temas. Muchas gracias por la invitación a participar y los esperamos aquí en la provincia. En cualquier momento del año siempre hay actividades. Mendoza es una provincia hermosísima, así que siempre es grato ir para aquel lado. Bueno, te agradezco muchísimo. Hasta luego. Bueno, cerramos aquí entonces el espacio ICOMOS y nos vamos a las noticias.